la propuesta nuestra que vamos a defender del personalismo? No, pues vamos a meternos con ello. La concepción es, hasta su muerte natural, la persona debe ser, desde su concepción hasta la muerte, la persona debe ser el punto de referencia último, siempre entendida como un fin, nunca como un medio. Es la unidad de medida para juzgar lo que moralmente es lícito o ilícito, y el bien de la persona realizado por la persona misma en su dimensión objetivable y subjetiva, con lo cual se le da respuesta a ese controvertido término de calidad de vida. El concepto de calidad de vida tiene un ingrediente objetivo que podemos medir y tiene un componente subjetivo de cómo esa persona se siente con la calidad de vida. Porque a lo mejor una persona en la misma situación puede decir que no tiene calidad de vida y otros sí, ¿no? Que es el típico caso de Ramón Sampedro. ¿Sabéis quién es Ramón Sampedro? Mar Adentro, la película que hicieron. Uno de los casos era gallego, ¿no? Tenía una lesión medular, creo que en la L4 y en la L5, lo cual lo dejaba postrado en una cama, y él decía que no tenía calidad de vida. Eso es una apreciación subjetiva, porque eso que él dice se cargaría a todos los lesionados medulares, ¿no?, que tenemos por estar España. Hay lesionados medulares que conducen, hay lesionados medulares que esquían, hay lesionados medulares, ¿no?, por decir actividades autónomas, ¿no? Con la misma lesión que él tenía, hay personas que con tecnología o con silla de ruedas, pero él decía que no tenía calidad de vida y argumentaba eso. El personalismo dice, oye, el bien de la persona realizado por la persona misma en su dimensión objetiva, a nivel médico, científico y subjetiva, ¿no? Y a partir de la esencia. Acordaros el principio que os dije que Sartre se cargaba, ¿no? Nosotros veníamos hasta el siglo XVIII de formular la esencia precede a la existencia. Siglo XX surge el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Que luchó Karol Wojtyla también mucho contra el existencialismo. Aquel que decía que la existencia precede la esencia, con lo cual no hay esencia en mí. Yo vengo a este mundo, existo y le tengo que buscar un sentido a la vida, porque no hay esencia. Es todo lo contrario a lo que dice el personalismo en voz de San Juan Pablo II. Tenemos esencia que nos define antes de la existencia. Entonces, ese es la bioética personalista, que se sintetiza en estos 4 principios. Al igual que el principialismo tenía otros principios, pues ellos hablamos de principios de inviolabilidad de la vida humana. ¿Esto qué quiere decir? La vida física es un bien primario o fundamental. Ojo, que en esto muchas veces los católicos y los cristianos hemos perdido el norte. No es un bien absoluto la vida. ¿Parece una contradicción? ¿O chirría en la mente? No, no. El bien absoluto es la vida eterna, no la vida terrenal. Porque si no, nos cargamos el martirio, que ahora viene. Todos los otros bienes son relativos a ese principio. Solo es aceptable poner en riesgo la vida física para alcanzar el bien espiritual y trascendente de la persona, por el bien común. Ejemplo, el martirio. El primer bien que le sigue jerárquicamente es su integridad, la vida íntegra. Los bienes de la vida así resuelven el tema de la justicia, con el concepto integridad. Los bienes de la vida relacional, afectivos y sociales están subordinados a los 2 precedentes, tanto a la integridad como al bien de la vida física. Por lo tanto, todas las formas de ofensa y mercantilización del cuerpo humano constituyen una ofensa a la dignidad de toda persona. Con lo cual estamos dando respuesta desde esta bioética a muchas cuestiones de tráfico de órganos, ¿no?, o algún tipo de intervenciones que están dentro de la bioética. O vender órganos, como pasa en algunos países, ¿no?
El principio de totalidad. Premisa: el cuerpo humano puede ser considerado como un todo, unitario, resultante de partes distintas y entre ellas orgánicamente y jerárquicamente unificadas por la existencia única y personal. Definición: se puede intervenir, dicen la bioética personalista, ¿se puede intervenir sobre una parte del organismo enferma? Sí, hasta su destrucción, si es necesario, para alcanzar el bien de todo el organismo mismo, en las siguientes condiciones, que se actúe sobre la parte enferma solo, o que es causa de enfermedad, o que es su terreno de crecimiento, como un tumor, para salvar el organismo sano, o como una pierna, ¿no?, gangrenada. Que no haya otro medio terapéutico, obviamente. Si hay otro medio terapéutico donde salvaguardemos la integridad del cuerpo, pues lo utilizaremos. Que haya una posibilidad proporcionalmente fuerte de lograr éxito. Es éticamente aceptable intervenir sobre una parte enferma de nuestro cuerpo siempre que haya éxito. No podemos hacerlo desde una lotería, a ver qué pasa. Y que se haya obtenido el consentimiento informado del paciente. ¿De acuerdo? Es el principio de totalidad. Otro principio que nos gusta mucho, que es la libertad y la responsabilidad, las dos caras de una misma moneda. No se puede ser libre sin ser responsable y no se puede ser responsable sin tener libertad. La libertad sin responsabilidad nos lleva al libertinaje, obviamente. Entonces, nos vamos otra vez a la etimología de la palabra responsabilidad, responder, respondere, del latín, que significa responder a mi propia vida. Responder y hacerme cargo de mi libertad para hacer un buen uso para el bien común. El bien de la libertad está subordinado al bien de la vida, ¿vale? Ninguno es libre si no tiene vida. En el campo médico, el paciente tiene la responsabilidad de cuidar su salud. El paciente tiene derecho de elegir los medios para alcanzar la salud. Tiene necesidad de una previa y correcta información. El médico tiene sobre el paciente solo los derechos que él mismo le concede. En todo caso, el médico no puede tener mayores derechos de los que el paciente mismo tiene. Ojo con la ley de la eutanasia, que le da al médico más derechos que al propio paciente, porque el médico o el médico consultivo es el único que va a decir si lo que está diciendo el paciente, con lo cual vulneraría este principio. El médico puede, en nombre de su conciencia, refutarse de actuar según los deseos del paciente e interrumpir la alianza terapéutica, que es lo que entendemos por objeción de conciencia, ¿vale? Esto lo recoge la bioética personalista en este principio de libertad. El principio de sociabilidad y subsidiariedad. Cada persona debe realizarse a sí misma participando en la realización del bien común. La vida y la salud de cada uno no solo son bienes personales, sino también bienes sociales. Si os dais cuenta, con este principio se intenta responder a todos esos argumentos que tenemos, que la gente dice, no, mi vida es mía. ¿Habéis escuchado ese argumento? No, tu vida no es tuya, solamente. Es decir, por el principio de subsidiariedad y socialidad, la vida y la salud de cada uno no solo son bienes personales, que lo son, sino también bienes sociales. La sociedad tiene que cuidar de todos los bienes corporales y con más interés o más ahínco los más vulnerables. La comunidad debe ayudar mayormente al más necesitado, los vulnerables, pero esta no debe sustituir al individuo si no es necesario. ¿De acuerdo? Realmente, la bioética personalista, volvemos a John Donne, ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, te doblan por ti. Si no somos islas, como se pretende en esta época individualista, posmodernista, sino que somos continentes donde nos contenemos todos. Por lo tanto, hay éticas de principios, hay éticas de consecuencias, hay una ética cristiana, donde la medida es el amor, hay una ética de mínimos, que es la ética civil, la ley, lo que obliga, y una ética de máximos, que es la invitación a lo que no estamos obligados, sino que es el bien de la felicidad. Esto hace que haya una pluralidad ideológica, ética o bioética y creencias en la calle, ¿no? Incluso en nuestra propia institución, ¿no? O hay una pluralidad. Pero todos tenemos una base ética común. Tanto las éticas civiles como las éticas cristianas tenemos
los valores comúnmente aceptados, diferentes opciones y corrientes éticas. En España es frecuente recurrir, como decíamos, al modelo anglosajón de los principios de maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Es una forma bastante aceptada de enfrentarse, lo que pasa es que es relativista, nos lleva también al relativismo, porque ¿qué se entiende por autonomía?, ¿qué se entiende por justicia?, ¿qué se entiende por beneficencia y por no maleficencia? Porque muchas personas utilizan estos principios para defender la eutanasia y dicen, es que por beneficio del paciente, para que no sufra más, le voy a dar una muerte digna, una muerte compasiva, ¿vale? Por lo tanto, la bioética se trata de analizar situaciones concretas, de deliberar, ¿no? Y la gran pregunta que tenemos que responder desde la clínica o desde la sanidad o desde la bioética clínica es, ¿todo lo que se puede hacer se debe hacer? ¿Todo lo que actualmente la producción de nuestra tecnología o el avance en nuestro conocimiento lo debemos hacer? Esta es la gran pregunta que trata de responder en esa deliberación sobre casos concretos la bioética, ¿de acuerdo? Sin olvidar el acto en salud, que es un acto moral, porque es un acto libre que cuenta con la total autonomía en la toma de decisiones y aunque su realización prevea la autonomía y la libertad del paciente, que es el directo afectado por esas decisiones, es un acto libre y es un acto de un quehacer moral. La medicina, por lo tanto, aunque sea el paciente el que elige, cuando yo hago asistencia sanitaria, hago siempre un acto moral. ¿Por qué? Porque los profesionales sociosanitarios dirigimos toda nuestra actividad a tratar seres humanos con intención de beneficiarles, ¿no? ¿O no? Eso es un acto moral. No solo el equipo especializado en reparar, no somos solamente un equipo en reparar averías, como aquí estaría la deshumanización si nos convertimos solamente en reparar averías, sino también expertos en humanidad, que debemos saber cómo respetar la dignidad y la integridad personal del hombre necesitado de ayuda sanitaria. Hay unos principios y unas reglas que modelan nuestra conducta y que son comunes a ese quehacer sanitario, como acto moral. Los resultados de nuestras actuaciones sanitarias no son indiferentes, tanto en lo científico como en lo humano. Responsabilidad personal de nuestro trabajo, ¿vale? Para asumir esta responsabilidad no bastan solamente los conocimientos técnicos, no bastan la simple intuición clínica, ni las buenas intenciones, ni las costumbres de la medicina. Hace falta el cultivo constante de la sensibilidad y de la argumentación ética para identificar los problemas y buscar soluciones racionales y morales para el bien común y para el bien de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como algo que se suele decir, el bien hay que hacerlo bien. No vale con solamente la intención de hacer el bien, ¿no? Porque muchas veces se trata de hacer el bien y se hace un mal, ¿eh? Entonces, el bien hay que hacerlo bien, desde el punto de vista ético, ¿no? Por lo tanto, la deliberación es ese momento del acto en una actividad moral donde se ejercita, se actualiza el hecho de la libertad responsable y la libertad personal. Es una actividad interior del sanitario en su conciencia, considerando los pros y los contras de sus acciones, ¿vale? El Diccionario Real de la Academia Española nos dice que deliberación es considerar atenta y detenidamente el pro y en contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos. La deliberación moral tiene por objeto resolver problemas concretos, aparte del análisis racional de los medios y los fines, respetando los sistemas de valores de los implicados, tanto del paciente como del médico como de la sociedad. Por tanto, en principio no se delibera sobre los valores de las personas. Muchas veces nos encontramos comités de éticas que pierden el tiempo o las horas debatiendo sobre los valores. No, la bioética no es eso. La bioética o los comités de ética asistencial, como ahora veremos, propenden al casuismo. Oye, tenemos un caso concreto, tenemos un dilema bioético y tenemos que dar respuesta. No es tiempo ahora para discutir sobre si tus valores son mejores que los míos confrontadamente, sino tenemos que buscar cuál es la respuesta más ética y más moral para ese caso que nos implica, ¿no? El objetivo de la deliberación es resolver los conflictos concretos a base de argumentaciones racionales
que permitan llegar a ciertos acuerdos o consensos unánimes. Hay que buscar. Por lo tanto, la deliberación en todos los aspectos de la vida, en la medida de los seres humanos, de norma universal a particular, es un proceso deductivo y no se delibera sobre el pasado, no se delibera sobre los hechos, sino sobre la interpretación de ellos, porque los hechos son objetivables. Cuidado también con esto. Es decir, cuando usted aborta, está matando la posibilidad de una vida. Sobre eso no vamos a discutir. Vamos a discutir sobre la interpretación que usted hace de ese hecho. Y la interpretación que usted hace de ese hecho es que le da más derecho a la mujer sobre otro ser indefenso. Ahí está el debate bioético. ¿Me siguen? No el hecho en sí. Se tratan hechos biológicos como valores humanos, ¿vale? Por lo tanto, hay un procedimiento en la deliberación, que ustedes lo sepan, donde hay identificación de un problema, donde se analizan de modo más preciso los posibles hechos del caso, se identifican los valores implicados y los valores en conflicto, se identifica el conflicto de valores fundamental, se delibera sobre los cursos de acción, es decir, si hacemos esto, ¿qué ocurre? Si hacemos lo otro, ¿qué ocurre? ¿Vale? Deliberación sobre el curso de acción que optimiza los valores en conflicto o que da la mejor respuesta ética. Deliberación sobre la coincidencia o no del curso óptimo con los valores propios de nuestra cultura, que sería la moral. Ver si podemos y debemos optar por una modificación a esos valores o no. Decisión final. Y la revisión del carácter legal o ilegal de la situación, de la decisión que se tome, ¿no? ¿Me siguen? Esto es un ejemplo de cómo se delibera un aspecto bioético. Recuerden, no sé si ustedes recuerdan, hace ya 10 años creo, Inmaculada Echevarría en Granada, una enferma que estaba en estado enchufada a la máquina, que tenía conciencia y que decidió desenchufarse, ¿no? Entonces eso intervinieron muchos comités de ética de España para decir si se podía desenchufar o no se podía desenchufar, ¿no? Algunos decían que era limitación del esfuerzo terapéutico, otros decían que era eutanasia, otros los distintos comités de ética asistencial. Al final resolvió la conferencia episcopal, porque estaba en un hospital de la Orden de San Juan de Dios, y ejecutó la administración pública de la Junta de Andalucía. En algo, no sé si vieron ustedes esa imagen, que era cambiar a la enferma de un hospital a otro, por la calle, que están al lado, ¿no? En fin, pues esos son escenarios de la bioética, ante la petición de una mujer que decide no seguir con un soporte vital, ¿no? Bien, como vemos, de todas maneras, la deliberación en bioética, si lo piensan o si se meten muchas veces en comités, se suele usar el caso clínico y la casuística para construir o apoyar argumentos. ¿Cuál es el caso clínico? ¿Cuál es la casuística? ¿Qué es lo que ha pasado otras veces? Y en la mayoría de ellos hay que acudir al consenso moral. Y eso hace que haya un diálogo, un relato y una narración, ¿vale? Pero claro, los relatos tienen una elevada dosis de interpretación, de arbitrariedad. Cualquier relato filtra, exagera o aminora contenidos sobre un vasto universo de hechos. ¿Esto qué quiere decir? Esto es la filosofía del lenguaje. Con el lenguaje tenemos que tener una hermenéutica para interpretar el lenguaje. Comunicar es reducir, porque el que comunica reduce, no ve la objetividad de todo. De conducir la realidad, según en mi diálogo, según mi postura ideológica, y al final es, no sé si lo habrán experimentado, una lucha de poder, ¿no? Ese diálogo se convierte en una lucha de poder en el cual es imposible el consenso, porque estamos debatiendo sobre ideologías, ¿no? Y los hechos al final los estamos filtrando con nuestra interpretación ideológica. Esto hace que el relato deja mucho margen a la interpretación subjetiva. Esto ha hecho que en los últimos años, 4 o 5 años, haya surgido
la bioética narrativa. ¿Qué es esto? ¿No? Quien le interesa este tema, existe este libro que es bastante aceptable, bastante bueno. De hecho, está escrito por Lidia Feitó, que fue mi profesora del máster de bioética, y es un nuevo paradigma donde se habla de que la bioética son narraciones y contar relatos, por lo cual, al final, la bioética tiene que conducir a máximas morales y no tanto a principios. Pero lo importante de este modelo bioético, de bioética narrativa, es realmente que nos dice que tenemos que perseguir capacidades lingüísticas e interpretativas para entender el relato del paciente, qué nos está diciendo el paciente. Si veis, yo creo que es muy acertada esta perspectiva de la bioética para de alguna manera poner orden ante el disparate de cuando un enfermo nos está diciendo que se quiere morir, ¿qué nos está diciendo? ¿Nos está diciendo realmente que se quiere morir? ¿Cómo interpretamos eso? Si yo soy pro eutanasia, ¿cómo lo voy a interpretar? ¿Veis? Este se quiere morir, pues tenemos que establecer una ley para que este se muera, ¿no? Si yo estoy en contra de la eutanasia, ¿cómo voy a interpretar esa misma frase? No, es un grito de dolor que nos está pidiendo que le prestemos atención. Pues entonces hay que empezar a hacer la bioética mucho antes desde la hermenéutica, que es la interpretación del relato del paciente. ¿Qué quiere decir el paciente cuando nos dice que la desenchufemos? ¿Qué estaba diciendo Inmaculada cuando nos decía eso? ¿Estaba llamando la atención porque no la visitaba su hijo, cosa que no contaba la televisión? ¿Era una manera de conseguir que su hijo viniera de Italia a verla y se despidiera de ella, como ocurrió? ¿Era una manera de tener visibilidad pública y salir en la tele, en el programa de Juan y Medio? También. ¿Entienden? Entonces eso es interpretación que muchas veces hace falta en la bioética, comprender el relato del paciente con actitud crítica para situar las acciones dentro de un marco más amplio del sentido. Es decir, es que cuando alguien me dice es que me quiero morir, vamos a ponerlo en un marco contextual, porque nos está diciendo que no quiere estar en esta situación, que no quiere sufrir, que no quiere estar fuera de su casa, que no quiere no estar junto con su familia, que no quiere perderse la comunión de su sobrino, que no quiere estar con dolor. Nos puede estar diciendo muchas cosas, ¿no? En un marco amplio. Vamos a interpretar mucho eso que nos está diciendo el paciente, ¿no? Porque realmente desear morir, bueno, es algo que me atrevería a decir que a lo largo de la vida cualquier ser humano ha deseado, ¿no? En el sentido psicológico, ¿no? Pero insistir en morir, ¿quién insiste? No es lo mismo desear que insistir. Reflexivas para considerar y valorar las narrativas múltiples que existan y de comunicación para saber escuchar, expresar, negociar, ¿vale? El terreno de la relación clínica, empatía, observación y otras habilidades interpretativas que la bioética siempre había dejado de lado. De hecho, la bioética nunca le ha interesado los aspectos espirituales, los aspectos psicológicos. Eso hay que tenerlo en cuenta en la narrativa y en las peticiones de los pacientes. Nada de todo ello es posible si los relatos no nos conmueven, si no hay conmoción. Pero claro, ocurre una cosa, que resulta imposible razonar con prudencia si estamos conmovidos, si estamos emocionados, ¿verdad? Y no digamos desde la conmoción, si no hay emociones. Pero claro, esto nos lleva a una contradicción, que sin conmoción, si no nos conmovemos, si no hay mundo emocional, no hay compasión. Y quien carece de compasión no puede captar el sufrimiento ajeno. Necesitamos la emoción. No demonicemos la emoción y la conmoción, que sería mi crítica a la bioética narrativa, sino decir, oye, tenemos que ser seres emocionales que son nuestras antenas. Las emociones son antenas que nos permiten conectar con los otros. Sin ellas no tendríamos noticia de sus sufrimientos. Y la ceguera emocional produce ese analfabetismo emocional sin el que la vida ética es inviable. ¿Y por qué es inviable una ética sin emoción? Porque no hay conmoción, porque no hay compasión, porque soy ajeno al sufrimiento humano y no podemos tratar los hechos con esa frialdad racional solamente. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, cuando tu amor toca el dolor del otro, se convierte en compasión. Bien, en este aspecto de deliberación del Comité de Ética, os voy a vuelo pluma, vamos a mirar un poco los que son los comités de bioética, ¿no? El Comité de Bioética, bueno, eso está en torno a la bioética clínica, que se ocupa de problemas concretos dentro de lo biológico, dentro de lo sanitario, utilizando los métodos de la moderna filosofía moral y los métodos del razonamiento de la toma de decisiones de la clínica. Y tampoco se quiere decir con eso que la bioética sea la panacea que responde a todo, ¿no? Muchas veces nos deja en grandes interrogantes sin tener respuesta para muchas situaciones que realmente son peliagudas o delicadas desde el punto de vista de esa filosofía moral y ese razonamiento. Ahí, en esa bioética clínica, para ello, para que nos ayude, tienen que haber comités de ética asistencial, que es la aplicación práctica de esa bioética clínica en un equipo interdisciplinar, en un diálogo interdisciplinar, donde haya representadas todas las disciplinas, no solamente el médico y la enfermera, sino el trabajador social, el enfermo, en la familia. El concepto de interdisciplinaridad enmarca a todas las personas que puedan añadir razonamientos con la formación de vida, ¿vale?, en la toma de decisiones para ese consenso ético. Por eso los miembros tienen que ser, por lo que decíamos antes del acto moral, tienen que ser miembros ad hoc, miembros de derecho y de hecho de la atención de ese enfermo. ¿Qué pasó con Inmaculada Echevarría? Esta mujer que os cuento, de que los comités que decidieron eso no habían visto a la paciente en su vida, no eran miembros ad hoc, eran comités consultivos, pero no eran comités que tuvieran la legitimidad moral como acto moral presente porque lo ejecutaran ellos. Ellos daban su veredicto sin que se lo pidieran, porque como... Por lo tanto, la composición de los miembros del comité pueden variar según el tipo del hospital o centro hospitalario. ¿De acuerdo? Eso es más sobre los comités de ética asistencial, pero la metodología básica de los comités se ha consensuado que recoja estos 5 puntos. Es decir, un comité de ética asistencial está formado por diferentes disciplinas del ámbito sanitario, con personas formadas en bioética y en ética, que tengan una metodología común, porque no se trata de que nos riamos, sino que tiene que haber una metodología donde se recojan los aspectos clínicos, la historia correcta, el diagnóstico diferencial bien establecido, tratamiento propuesto y las posibles alternativas y juicio pronóstico, por los facultativos, por la ciencia, las decisiones del enfermo y las preferencias una vez informado y bien informado, la calidad de vida en su doble dimensión objetivable y de perspectiva del enfermo, los aspectos socioeconómicos y culturales y los aspectos psicológicos y espirituales del paciente y del enfermo. Teniendo todos estos datos, pues el comité de ética intenta deliberar para llegar a la mejor decisión posible dentro del punto de vista de la ética, ¿no?, del acto moral. Por lo tanto, ahí tenemos que saber que solamente las argumentaciones de carácter filosófico parecen tener sentido futuro en el marco de la bioética clínica, pero no de una filosofía etérea e intangible, sino las fundamentaciones de corte cognitivista, es decir, que afirmen la posibilidad de fundamentar con argumentos racionales y universalistas, es decir, que sirvan para todo el mundo, que solo estimen como correctas afirmaciones generalizables a toda la humanidad. Tienen probablemente cabida en esta tarea de fundamentar la bioética. Y ello es porque otros caminos, como los argumentos emotivos, sociológicos, legales, llevan hacia el precipicio del relativismo, como hemos visto esta mañana al principio, que es nuestro punto de partida. En estos comités normalmente es el punto de partida, pero no puede ser el punto de llegada si queremos hacer una buena bioética y una buena decisión razonable, teniendo en cuenta todos los principios
y la bioética. Realmente esto, aunque veáis mucha pluralidad ideológica, si esto se hace bien, al final hay un consenso moral sobre los derechos, ya sean basados en la ley natural o ya sean basados en códigos morales de la costumbre o legales, ¿no? Entonces, cuidado, que si se hiciera bien la metodología, no importa que haya pluralismo ideológico o que haya posturas, lo que hay es una defensa, porque todos concluimos, al final todos queremos la humanización de la existencia. El conflicto siempre lo tenemos en cómo ordenamos los valores, ¿no? Si antes la vida, antes la libertad, o la vida como don absoluto o don relativo. Entonces, todo esto es lo que hace diferenciar o que nos pongamos de acuerdo en los casos concretos. No se trata, por eso yo os ponía el ejemplo del aborto, que el aborto, cuando se hace un comité de ética, ya no se plantea esto. ¿Por qué no se plantea esto? Porque ellos asumen que el derecho de la mujer está por encima del no nacido. Y lo asumen. Y lo han asumido a nivel legal y jurídico. Con lo cual, es lo que antes yo había comentado a alguna hermana, de que la bioética está dando paso a la biojurídica, por si oís ese concepto. La bioética es como si estuviera pasando de moda, ¿no? Y nos vamos a la biojurídica, que es un peligro, porque las leyes, como hemos visto, muchas de ellas a lo largo de la historia no han sido éticas o han sido injustas. A más. Las leyes son ideológicas, porque las hace el gobierno de turno, desde su ideología y no desde el bien común, desde su pretensión de ganar votos y no desde el bien común. Entonces, el interés del legislador es estratégico, no es ético, ¿vale? Y en este panorama estamos. Por lo tanto, las tomas de decisiones en bioética deben ser, en la medida de lo posible, por consenso, unánime. Hay que saber dialogar razonablemente con fundamentaciones y argumentaciones que mantengan los principios propios en un ambiente plural. Si la razón de la ética es la humanización de la conducta, la búsqueda de una mayor humanización es el objetivo referencial tanto de la ética cristiana como de las diferentes éticas civiles. Ahí tenemos algo en común, porque la razón de la ética es la humanización de la conducta humana, que es el ser humano, ¿no? Es imprescindible en un Estado democrático defender la libertad de los ciudadanos de ser servidos por diferentes planteamientos éticos, incluido el cristiano y el religioso, por supuesto, orientado a la defensa de la persona en su total dignidad, ¿vale? Por lo tanto, deberíamos tener una cooperación, si queréis, una colaboración, porque tenemos objetivos comunes de humanización y no una continua descalificación entre las éticas civiles y las éticas cristianas. Lo normal, aunque también ocurre de los dos lados, muchas veces las éticas cristianas descalifican a las civiles y las civiles con más vehemencia nos descalifican a nosotros, ¿no?, diciéndonos que nosotros no estamos preparados y que lo único que somos tenemos argumentos religiosos, ¿no? Y no es así. Muy bien, por lo tanto, el escenario que se nos abre un poco es: la ética va por un lado, mirad cómo se representa la justicia, con los ojos vendados, por cierto, y lo legal por otro. Y ahí está el ser humano intentando dar respuesta a esos incógnitas que nos están ocurriendo hoy en día en el siglo XXI. La humanización de los servicios de salud es un imperativo ético. La ciencia sin ética es ciega y por ello deshumaniza. Necesitamos recuperar, si queremos humanizar, que eso sería discutible y sería que tuviéramos una jornada o una tarde, si quieren ustedes, que me parece interesante y puesto que ustedes tienen mucha experiencia, entre humanización y evangelización. ¿Es lo mismo? Debería ser lo mismo, ¿no? Salvo, cuidado, salvo que a los cristianos nos dé miedo de evangelizar y acudamos a la humanización como excusa, ¿me entienden? ¿Saben lo que quiero decir? Pero realmente no hay mayor evangelización que la humanización. ¿Están conmigo o no? Bueno, porque Dios se hizo hombre.
Y la buena noticia es la humanización. ¿Qué ocurre? Que a veces la humanización la utilizamos con eufemismo. No digo ustedes, que van vestidas de hábito, claramente, y no se pueden disimular. ¿De qué van? ¿No? Ustedes no pueden disimular, yo sí. ¿No? Yo muchas veces, para que me aseste el auditorio, me sumo en la tarima y digo: buenas tardes, soy Juan Diego Serrano y voto a Podemos. ¿No? ¿Yo puedo disimular eso? Es mentira, ¿no? Bueno, lo digo por ideología, por política, ¿no? Quiero decir que al final yo defiendo mucho que la humanización tiene que ser una evangelización, y no hay mayor evangelización que la humanización. No sé ustedes, ¿no? Porque al final crear estructuras humanas en un mundo que ha perdido la humanidad, que no sabe lo que es el ser humano, y que tenemos que recuperar la figura de Cristo como valor de lo humano, es la mayor evangelización, creo. Pero bueno, eso luego en un ratito lo discutimos entre todos y lo reflexionamos, porque yo estoy soltando aquí preguntas sin respuesta. Pero bueno, yo defiendo mucho esa idea, ¿no? Bien, información al paciente. Muchas veces la información al paciente, se hace con medios. ¿Cómo se informa a nuestros pacientes de lo que le ocurre, de lo que le pasa, de las posibilidades que tienen? ¿Ustedes creen que la sanidad actual informa bien? El consentimiento informado. No es lo mismo, estos son dilemas bioéticos realmente. No es lo mismo consentimiento informado que informar con sentimiento, ¿no? La comunicación es el gran desafío de la medicina del siglo XXI. La información y la comunicación con la persona que sufre. ¿Cómo informamos? ¿Cómo decimos las cosas? ¿Cómo decimos las alternativas? ¿Cómo decimos el pronóstico o el juicio diagnóstico? Yo creo que deficientemente el personal sanitario, con la excusa de que no tienen tiempo, pero no es que no tengan tiempo, realmente lo que no tienen formación en habilidades de relación de ayuda, o en habilidades terapéuticas, o en habilidades de comunicación, o habilidades empáticas. Pueden ser muy buenos médicos, muy buenos facultativos, pero no saben informar o comunicar, ¿no? Vale. Límites del esfuerzo terapéutico. Pues estaríamos entre la obstinación terapéutica y el abandono, ¿no? Los límites del esfuerzo terapéutico, que lo veremos mañana. La obstinación terapéutica, que sería la distanasia, término que van a incorporar para que tengan eutanasia, distanasia y ortotanasia. Entonces hay que limitar entre esta imagen y la otra. Hay una prudencia, hay un término medio, ¿no? Que es la limitación del esfuerzo terapéutico. Ni tenemos que utilizar toda la tecnología para llegar a estadios como en esa primera imagen aparece, ni tampoco el abandono, que es la distanasia. Los límites del esfuerzo terapéutico también está entre los cuidados paliativos, que sería una ortotanasia adecuada, y la eutanasia o suicidio asistido, ¿no? El testamento vital. ¿Han oído hablar del testamento vital? ¿Sería un problema ético o no? ¿O bioético? ¿Sería? Podría serlo, porque ¿saben qué pasa? Que el testamento no lo ha escrito un enfermo, sino un sano. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Le da tiempo a esa persona a rectificar el testamento? ¿Saben ustedes lo que pasó cuando se sacó la ley del testamento vital en España? Que originó un dilema bioético muy potente. Bueno, se originaron dos. Primero, cómo los mecanismos de urgencias tienen acceso a ese testamento vital.
dejarían de ejercer la beneficencia, ¿no? El principio que se mueve, ¿no? O de hacer el bien. Imagínese que yo escribo en mi testamento vital que si tengo una parada cardiorrespiratoria no me reanimen. Esa es la orden que dejo por escrito. ¿Bien? Y ahora salgo a la calle, me atropellan y me da una parada. Y viene una ambulancia y me reanima. Y he estado 6 minutos en parada, con lo cual me quedan secuelas. Y yo había firmado un testamento vital diciendo que no me reanimen. ¿Cómo se ejecuta eso? ¿Ustedes creen que una ambulancia se va a parar, el médico de la ambulancia? Vamos a mirar a ver qué ha dicho este paciente que está aquí desangrándose. No, espere que mire su testamento vital. Esto es ridículo, ¿no? ¿Veis? Como a veces la ley es hasta absurda. Cuidado con esto del testamento vital. Cuando salió esta ley, ¿qué hicieron los testigos de Jehová en el Levante español, sobre todo? Testigos de Jehová. Sale el testamento vital y todos los testigos de Jehová van a firmarlo en nombre de sus hijos, menores de 18 años. Que si tienen un accidente de moto y necesitan transfusión de sangre, por su religión no se le puede hacer transfusión de sangre. Estoy hablando de los años 80, 90, creo. Ya hoy en día la transfusión de sangre no es ajena, aunque los testigos de Jehová se empeñan en que la sangre no se debe transfundir. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos a un padre que por motivos religiosos, si queremos sectarios, dice que a su hijo no se le transfunda. ¿Qué hace el médico? Porque una transfusión le puede salvar la vida a ese joven. ¿Entienden? Pues estos son los dilemas bioéticos. O éticos, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, las narrativas de la ética y la bioética se formulan actualmente en la paramodernidad, otro palabra nuevo. Ya no estamos en lo moderno ni en lo posmoderno, porque lo moderno era la realidad, con la razón y el positivismo científico, y lo paramoderno y la posmodernidad era la construcción de la realidad, como habíamos visto esta mañana, ¿no? Construimos la realidad. Pues entre esas dos estamos ahora, en la paramodernidad, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, no hay nada como tener una máxima como esta, ¿no? Que nos guíe en todos los dilemas bioéticos. A más, a mí esa frase me resuelve muchos conflictos. No es una frase mía, es una frase del gran humanista Ortega y Gasset, que eran dos personas, ¿no? No, una, Ortega y Gasset. No saben el chiste, ¿no? Pero bueno, Ortega y Gasset decía, con la moral corregimos los errores de los instintos. Nosotros como seres humanos, nuestros instintos necesitan una corrección y lo hacemos a través de la moral, ¿no? Porque si no seríamos animales, el mundo instintivo, ¿no? Pero claro, con el amor corregimos los errores de nuestra moral, porque la moral también puede llevar a errores. Y hay una respuesta mucho más poderosa desde el punto de vista bioético, ¿no? Que nos la da nuestra santa, que es una postura claramente de póngase siempre de parte del que sufre, ¿no? Eso no sería un principio bioético, sería una máxima, un hábito, una manera de proceder y de dar respuesta a todos los conflictos bioéticos que tengamos. Ponernos siempre al parte del que sufre. Eso está incluso por encima de la moral, como decía Ortega y Gasset.
Con el amor corregimos los errores de la moral. Cuidado con ser muy moralistas, que la moral se ha hecho para corregir los errores de los instintos, pero necesitamos el amor para corregir los conflictos que tengamos al respecto. Bien, ¿qué hora tenemos? Bueno, estos eran casos que ya más o menos lo he nombrado todos: pacientes testigos de Jehová, diagnosticada de leucemia aguda, que rechaza transfusión. Son diferentes para crear tertulias, si tenemos, sobre los diferentes dilemas. Si quieren, lo apreciamos. ¿Vale? Pues, en los másteres de bioética hubo un tiempo donde los testigos de Jehová eran muy utilizados en la casuística, porque eran casos muy concretos donde rechazaba la transfusión cuando la transfusión podía salvar vida por motivos religiosos. Paciente embarazada diagnosticada de linfoma que requiere quimioterapia. ¿Qué hacemos? Tenemos una paciente embarazada con un linfoma. ¿Le meto quimio? ¿Qué le pasaría al niño? Iba a decir en el mejor de los casos. Esto es un dilema, ¿no? En esto, aquí acordarse también, un tema típico también de los dilemas de bioética era el de mujer embarazada que le aseguran que durante el parto, si da a luz a su hijo, en la circunstancia en que viene va a morir la mujer. ¿Qué hacemos? Eso ha habido casos. Y lo peor de todo es que luego ha parido y no se ha muerto. Menos más que no tomaron una decisión precipitada. O tomó ella una decisión desde el amor y decidió no abortar. Decía un ginecólogo cristiano que yo conozco, dice: Juan, de cuando la vida se abre camino, crea vida. Y tiene razón. Es decir, cuando la vida se abre camino, se crea vida, tanto en la persona que lleva esa vida como en la vida que viene, ¿no? Que es una buena reflexión. Paciente en situación de coma persistente con problemas de alimentación. Coma persistente y ahora tiene problemas de alimentación. Le ponemos una sonda. La sonda es un medio de cuidado desproporcionado o proporcionado. ¿Es un medio ordinario o extraordinario? ¿Es una obstinación terapéutica o limitamos el esfuerzo terapéutico? Pues si tiene problemas de alimentación y está en coma persistente, no. Eso también sigue siendo un dilema, ¿no? Porque habrá gente que dice: no, se le sonda y que coma por el estómago, porque tiene problemas en deglutir. Bien. Niña de 11 años con lesión que requiere cirugía traumatológica no urgente y cuyos padres, testigos de Jehová, de nuevo, se niegan a dar su consentimiento si éste incluye la posibilidad de transfusión sanguínea. Paciente de 50 años con problemas respiratorios que rechaza ventilación no invasiva. No ventilación invasiva. Ventilación no invasiva, la rechaza. ¿Se quiere suicidar este paciente? Problema de información a paciente de 70 años que precisa cirugía por cáncer con riesgo quirúrgico muy elevado. Limitación del esfuerzo terapéutico en paciente psiquiátrico con cáncer que rechaza alimentación. Paciente mujer de 44 años con fractura humeral que rechaza transfusión. Mujer de 40 años con cáncer gástrico en situación muy avanzada con riesgo elevado para colocar una sonda gástrica de alimentación. Los anestesistas opinan que el servicio de oncología está obstinándose en el esfuerzo terapéutico. Eso es otra, los dilemas que entre los servicios se establecen, ¿no? Joven de 18 años, discapacidad mental, cuyos padres solicitan, este estaba esperando yo que saliera, porque estamos hablando de la muerte de los enfermos y la bioética también se ha ocupado de esto. Con las personas deficientes mentales, ¿qué hacemos? ¿Se le permite la reproducción? No. Es decir, porque aquí hay un joven de 18 años que tiene novia, que se ha echado una novia y que se quiere casar con la novia, también deficiente mental como ella,
cuyos padres solicitan, oiga, hágale la vasectomía al niño. Porque si no, no van a tener una paternidad responsable, en palabras de Juan Pablo II, ¿no? Niño de 10 años con enfermedad de Crohn que se niega a recibir tratamiento, alimentación parenteral, ¿no? Bueno, ven, hay diversos dilemas en la bioética o que el personal sanitario se puede encontrar en el oficio de su tarea, o nosotros en la oficina de nuestra tarea. Ustedes o nosotros hemos estado más cercanos a esos procesos que están acerca del final de la vida, ¿verdad? Por eso mañana nos vamos a centrar en el tema del final de la vida. ¿Vale? ¿Bien? ¿Qué hora tenemos? Vamos a ver el aborto rápidamente, los números, ¿no? Bien. Mira. Bueno, esto es un jueguecito, porque, madre, ¿no? Vamos a regalar un libro mío, porque ustedes habrán reparado que tengo aquí un tatuaje, ¿no? ¿Han reparado? Es eso que está ahí. Quien lo averigüe, le regalo un libro. Tiene un significado muy importante para mí. Ya que me lo han visto, para que no me critiquen, miren, cuando yo llevo un tatuaje, ¿vale? Para que sepan lo que es el tatuaje. Bueno, le doy 2 o 3 días para que lo piensen, ¿no? O lo averigüen. Bueno, se lo voy a desvelar porque nadie quiere mi libro que habla de la muerte, ¿no? Esta es la maravillosa firma de San Juan de Dios en todas las cartas a sus hermanos. San Juan de Dios firmaba así. Siglo XVI, y San Juan de Dios, la interpretación de algunos históricos dicen que era yo fraisero, como fue el fundador de la... como fue el fundador de la orden hospitalaria, pero bueno, esa interpretación yo no me la creo mucho, que él mismo dijera yo soy fraisero, ¿no? O fuera consciente de que estaba montando una orden religiosa, aunque era consciente, ¿no? Hay otra interpretación que por aquella época, pues los cristianos firmaban con el alfa y el omega, como, y la cruz en mitad, como diciéndome, me debo a Cristo, ¿no? Soy de Cristo, ¿no? No firmo con mi nombre, firmo con mi yo identificado con Cristo, ¿no? En cualquiera de los casos, es una locura de juventud que uno hace y se hace un tatuaje que es eterno hasta que me corten la mano por aquí, y por eso llevo el tatuaje, que sepan ustedes que es San Juan de Dios, para que vean que el tatuaje también puede tener una buena finalidad, ¿no? Muchas veces. Entonces me recuerda que me debo a San Juan de Dios, ¿no? O como me han dicho siempre, niño, a ver si haces honor a tu nombre, ¿no? Sobre todo cuando he sido más travieso. Me dicen Juan de Dios, ¿no? Pues, bueno, vamos a ver el aborto, ¿no? ¿Qué saben ustedes del aborto? ¿Qué dificultades tienen con el aborto? Quiero decir. Uy, a lo mejor no lo puedo abrir. Bueno, vamos a utilizar un estudio que me pareció muy interesante, más allá de la aproximación, para que ustedes hagamos una aproximación un poco a lo que es el aborto. Es un estudio del Instituto de Política Familiar que tiene su sede en Madrid, obviamente son Provida, y hace el aborto en España en el 2019, que es una fecha muy reciente, pre-COVID, ¿de acuerdo? Y el aborto en España en cifras.
España superó los 94.000 abortos registrados. 94.123 en el 2017. Desde el 2005, el número de abortos ha superado siempre los 90.000 abortos anuales. El número de abortos ha aumentado casi 1.000 abortos con respecto al 2016. Estas cantidades, estamos hablando de España, y se está hablando de los abortos que se registran. No se están hablando de aquellos que algunas comunidades autónomas no registran o no dicen o no informan al INEM, ¿de acuerdo? Con lo cual, este número hace que se realiza un aborto cada 5 minutos en España. Es decir, casi 11 abortos cada hora. Es decir, cada día se producen 258 abortos registrados en España. ¿Qué le parece? Espeluznante, porque yo me he quedado alucinado. Yo no conocía estas cifras antes de ver este estudio. España es, junto a Francia y Reino Unido y Alemania, el país europeo donde más abortos se producen. Vale. Las consecuencias del aborto, bueno, el Instituto Nacional lo pone de la manera casi, pero la desaparición de más de 60 colegios, el 80 veces más que la mortalidad en accidentes, la desaparición de provincias españolas, Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid son las comunidades que tuvieron mayor número de abortos registrados. La tasa de abortos registrados ha vuelto a experimentar un ascenso desde el periodo 2015-2017, no un descenso, porque no se han hecho políticas de vida, sino se han legislado en función del derecho al aborto. Las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Asturias son las comunidades con mayor tasa de abortos. Desde 1985 se han producido casi 2,3 millones de abortos registrados. 1985, 2,290.000 abortos. La Ley Orgánica 2/2010 de la Ley AIDO, que se conoce, ha consolidado el número de abortos. Desde el 2011 se han producido más de 700.000 abortos, es decir, más de 100.000 abortos anuales. Tan solo Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía se han alcanzado los 1,2 millones de abortos registrados acumulativamente del 87 al 2017. Características de los abortos. ¿Qué tipo de abortos hacemos en España? 1 de cada 5 abortos registrados ya son abortos químicos. ¿Saben ustedes los 2 tipos de abortos que hay? Aborto quirúrgico. ¿Saben cómo funciona el aborto quirúrgico? ¿Sí? Muy bien. Sí. El aborto quirúrgico es a través de cirugía mínimamente invasiva, donde, bueno, lo tengo que contar tal como es. Se introduce un aparato en la matriz y es una batidora para que se expulse el feto en trocitos. Estos son los abortos quirúrgicos. Estos métodos, al ser muy invasivos, hacían daño en la matriz de la mujer, ¿no? Entonces pasamos al aborto químico. Si ven las cantidades, la mayoría del aborto, el aborto químico, ¿qué es? En palabras coloquiales, entre ustedes y yo, es como un veneno químico que o bien provoca la expulsión o bien mata al feto y se expulsa. ¿Me siguen? Bueno, esos son los 2 tipos de aborto. En un principio el que más abundaba era el quirúrgico, pero ya con la química nueva que hay, crecimiento espectacular de los abortos químicos. El porcentaje del aborto se ha cumplido en los últimos 7 años pasando del 5% al 20%.
Los casi 20.000 abortos químicos registrados se produjeron en el 2007, representan que cada día se producen 53 abortos químicos. Esto es 25 minutos, un niño dejó de nacer en España, esto es 25 minutos, un niño dejó de nacer en España por los abortos químicos. Se está produciendo un trasvase de abortos quirúrgicos hacia abortos químicos. Los abortos químicos registrados han tenido un crecimiento espectacular y los 95.000 abortos registrados, más del 75 son abortos químicos. Son abortos quirúrgicos y más de 19 son abortos químicos. 1 de cada 5 embarazos terminan en aborto. Cada vez más embarazadas terminan en aborto. Esto también es espeluznante. Registrados. En el año 2017 se produjeron casi 500.000 embarazos, de los cuales 393 fueron nacimientos, el 81%, y el 20% casi terminaron en aborto. 2017. Los embarazos que terminan en aborto están teniendo un crecimiento continuado, mientras en el 90 era el 8,4%, en el 2017 era un 20% casi de abortos, de todos los embarazos que había. ¿Vale? Luego lo hacen por comunidades, Asturias, Canarias, Baleares. Más de la mitad de los abortos, 53, se realizan en jóvenes menores de 30 años. Ahí lo tenemos en esa gráfica por edades. 4 de cada 10 abortos, 40.000 abortos, del cual se produjo en chicas de 20 a 30 años. Y menores de 20 años sería un 10%, mayores de 40 años sería el 7%, ¿no? Los adolescentes y las niñas están siendo las grandes afectadas por el aborto. Más de la mitad de los embarazos de menores de 20 años acaban en aborto, más de la mitad. El menor porcentaje de abortos se da en las mujeres entre 30 y 40 años. Más de la mitad de las jóvenes menores de 20 años que se quedaron embarazadas abortaron, más de la mitad. Y se agudiza con las niñas, 3 de cada 4 niñas menores de 15 años, 3 de 4, ya no la mitad, sino años se quedaron embarazadas, abortaron. De los 459 embarazos, las niñas de menores de 15 años, la mayoría de ellas abortaron. Los embarazos de los adolescentes que terminan abortos no han dejado de crecer. Casi 6 de cada 10 jóvenes adolescentes menores de 20 años que se quedaron embarazadas, 6 de cada 10, por encima de la mitad, abortaron. El aborto se agrava especialmente en las mujeres inmigrantes. De cada 3 mujeres inmigrantes embarazadas, una de ellas aborta en nuestro país. La proporción de abortos sobre embarazos de las inmigrantes duplica la de las mujeres españolas. La proporción de abortos sobre los embarazos están disminuyendo en las extranjeras, pero sin embargo está aumentando entre las españolas. Ha disminuido en los últimos años en las inmigrantes, a pesar de que era el número mayor en las inmigrantes, y está en la española. Mientras en el 2000, pero eso es gracias a la legislación, Mientras en el 2010 la proporción de abortos sobre los embarazos de las extranjeras residentes fueron 40% casi, en el 2017 ha sido del 35%. Por el contrario, en el 2010 los abortos de españolas eran un 14% y ahora es un 16%. El aborto libre siempre ha sido en realidad en España. Desde la legalización del aborto, al menos 9 de cada 10 mujeres han elegido siempre el aborto libre, ya sea de hecho o de derecho. Hasta el 2010 el aborto ha sido libre de hecho y después ha sido libre de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense ustedes que en ausencia de la ley no era perseguido. ¿De acuerdo? El aborto en España. O las clínicas que se sometían a abortos. A nivel químico, ¿metes algo de la píldora del día después? Sí, ahora sale aquí. Claro. Porque ahora con la nueva ley, bueno, al final están considerando la píldora del día después más como un método anticonceptivo que como un método abortista, ¿no se puede? Exacto. Sale aquí en este estudio de que la píldora del día después, pues claro, mucha gente está dejando de utilizar algún tipo de barreras para impedir el embarazo y está utilizando la píldora. Dice, bueno, como existe la píldora, si acaso me queda embarazada, me la tomo. Que en el uso de la píldora, como hemos dicho en otro momento, se abre un debate científico, si quieres, ginecológico, incluso bioético, porque unos dicen que es abortiva, otros dicen que no, la ciencia dice que es abortiva, otros dicen que los gametos cuando están fecundados, la pastilla lo que hace es que no anide, ¿no? Digamos, en el ovario, y si no anida,
pues todavía no, se dice, no, todavía no hay vida, no, pues ya los gametos estaban unidos, ya hay un ser independiente, dice la ciencia, ¿no? Entonces se abre de nuevo el debate bioético, pero ya digo, no trasciende más allá de que hay una ley que lo establece y que cualquier puerta de urgencia de España, por ley, tiene la obligación de dispensar la pastilla del día después de manera gratuita. Claro, ahora sale también en este estudio, ¿no? Aquí, el 13% del total, es decir, en España se usa el aborto como método anticonceptivo. Es decir, el 13% del total abortaron, lo hicieron más de 2 veces. Es decir, las personas que abortan son reiterativas. 4 de cada 10 abortos han sido precedidos de otros abortos anteriores. Sobre todo adolescentes han abortado más de una vez y 4.000 mujeres han abortado más de 3 veces, ¿vale? Eso se va por comunidades. En 1990, 245 mujeres abortaron 3 veces y fueron 16 mujeres las que abortaron 5 veces o más. En el 2017, mirad las cantidades, 4.300 mujeres abortaron 3 veces y casi 1.000 abortaron 5 veces. Es una barbaridad, porque es esa mentalidad de utilizar el aborto como medida anticonceptiva. Yo tengo la sensación de que muchas de nuestras adolescentes, muchas de nuestras jóvenes o muchas incluso de nuestras mujeres realmente no saben o no son conscientes como conciencia moral de lo que están haciendo. Hay una mentalidad en el aire proabortiva, ¿no? Digamos, o porque se han perdido los fundamentos, el relativismo. Entonces, quien lo hace una vez repite. Sí. Y ya digo, no solamente las cuestiones, si la ginecología lo que se está planteando es que tenemos un problema dispensando la pastilla del día después, no por el aborto o por la destrucción del feto, sino porque eso produce cáncer ovárico o produce otras enfermedades o crea infertilidad en la gente que abusa, es decir, que eso es un chute hormonal que te puedes cargar a un adolescente o a una mujer, ¿no? Y los ginecólogos dicen, ¿qué estamos haciendo con la pastilla del día después? Pero ¿quién dispensa la pastilla del día después? ¿Un ginecólogo? ¿Un médico de urgencias? Y la modificación de la ley permitía que tú pudieras ir a una farmacia y te la vendieran, sin receta. Es lo mismo que la modificación que se han hecho en el día de más calor del verano, que nadie se ha enterado, ¿no? O ustedes se han enterado la modificación que han hecho sobre el aborto. No saben, en agosto ha habido una modificación sobre la ley de aborto, donde se ha aprobado que una menor de edad puede ir a abortar sin autorización de sus padres. Pero no puede ir a quitarse un grano sin autorización de sus padres. Esto es muy loco, ¿no? Creo. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Testimonio de respuestas de vida, lo digo para que no nos desmoralicemos, ¿no? El ambiente y el contexto es hostil, pero bueno, eso nos tiene a nosotros que impulsar a ser más sanos, a ser más convincentes y a dar respuesta a los nuevos desafíos de un mundo deshumanizado. Y podemos hacerlo. Aparte de toda la parte más contemplativa o de oración, que también es necesario, ¿no? La práctica totalidad del aborto, 94 de cada 100 abortos, se producen durante las 14 primeras semanas de embarazo. ¿Vale?
Aquí tenemos los dos tipos de abortos. Abortos quirúrgicos, mediante el método de dilatación y aspiración, dilatación y evacuación, ese es el método quirúrgico, y los abortos farmacológicos, abortos químicos y píldora el día después, ¿no? No es lo mismo, ¿eh? Un aborto químico, aunque sea, lo llamemos aborto farmacológico, pero una cosa es el aborto químico, que es un químico inducido, y lo de la pastilla del día después es la prescripción de, bueno, lo digo aquí, bueno, ahí lo dice cómo lo van a tener, pero los abortos consisten en administrar fármacos que producen el aborto y su posterior expulsión. Primero se administra un antiprogestageno y después se administra un análogo de prostagina para la expulsación, ¿no? Y la píldora del día después es un fármaco que actúa con un doble mecanismo. En contra de la ovulación, como anticonceptivo, esa es la confusión, o antiimplantación. La píldora del día después, por eso le decimos que es abortiva, porque impide la implantación y impide también la ovulación, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, los abortos registrados contienen errores de contabilización, ya que están camuflando la realidad de las cifras reales del aborto. El número total de abortos se compone de los abortos registrados y los abortos no registrados. Los abortos no registrados vienen determinados por aquellos abortos químicos que algunas comunidades autónomas registran y notifican por el porcentaje de pastillas de día después, ¿no? Que es el aborto químico, abortos no registrados, y el aborto por la píldora del día después. Son abortos que no se comunican al INEM y no tenemos manera de registrarlo. Aquí lo que aparecen son los que registramos, ¿no? El número de los abortos químicos no es el real y camuflan los abortos naturales, ¿no? Los abortos químicos no registrados de la comunidad autónoma que no nos notifican superan al menos 6.800 abortos. Por lo tanto, el número en España de abortos anuales se calcula que sean, a partir del 2017, superados a los 100.000, ¿vale? Aunque los datos del Ministerio de Sanidad son incompletos y no reflejan la realidad del aborto en España. Con lo que el Ministerio de Sanidad nos notifica, sabemos que hay desde más de 100.000 abortos al año, ¿de acuerdo? Bueno, esto no vamos a pasar de esto porque esto es las diferentes leyes que ha habido durante los distintos gobiernos, donde no ha habido quien introduce el aborto en España, donde se consolida, donde se modifica y donde de nuevo se consolida. Y ahora en el gobierno actual sí ha habido modificación, porque ha habido modificación o aprobación de la ley que la menor no tenga necesidad de eso. Bueno, estas son las consecuencias, la inversión de la pirámide poblacional, la deshumanización, y luego dan objetivo impulsar el desarrollo de políticas públicas que garanticen, porque es un instituto, insisto, que quiere intervenir en los gobiernos, Instituto Nacional de Familia, y entonces ellos hacen su informe anual sobre el aborto y lo proponen al Parlamento para que los parlamentarios y las personas, que también las hay, intenten defenderlo en el Senado y en el Departamento, con estas modificaciones en el IRPF y en políticas de vida y de ayuda a las madres, ¿no? Que garanticen el derecho al niño en el periodo prenatal y el derecho a la mujer a la maternidad, removiendo los obstáculos que lo impiden, así como la inclusión expresa del aborto como violencia contra la mujer y el niño, con las siguientes medidas de voluntad política, ¿vale? Y la legislativa legislar, proponen, mira, son valientes, la elaboración de una ley de protección a la maternidad, pacto de Estado para la natalidad y la democracia, obligación de las comunidades autónomas que realicen protocolos de seguimiento, declarar la pastilla del día después tiene en determinados casos un efecto abortivo y obligar a que las pastillas del día después, al igual que los otros fármacos abortivos, dispongan de protocolo de seguimiento, que no existe. Elaborar estudios para determinar el porcentaje exacto de PDD, reconocer legítimamente la figura del móvil maternal y la prohibición de los vientres de alquiler. Programas específicos de apoyo a la mujer embarazada y a las familias y derogación de la ley. Bueno, este es el panorama cuando se presenta este estudio del 2017, aunque se presentó en el 2019, del panorama del aborto. Yo no sé ustedes qué circunstancias se pueden encontrar o qué respuestas quieren tener acerca del aborto, porque está claro que nosotros la única respuesta posible es la provida, ¿no? Y el apoyo al no nacido,
y el apoyo a la madre, no, con acciones efectivas de soporte y de recursos. Obviamente, esa es la única respuesta que podemos dar ante una legislación que no ampara la conciencia crítica o la conciencia moral de quien va a ejercer ese derecho, porque hay que entender que la persona que va a ejercer ese derecho lo va a ejercer desde la vulnerabilidad o desde el miedo o desde que se le viene todo encima, ¿no? O desde incluso el consejo de su propia madre o de su propia abuela, que tú con 17 años te vas a estropear la vida si tienes un hijo, ¿no? Y ese es el panorama, si el panorama que desde un punto de vista moral, pues necesitamos hacer pedagogía, una pedagogía de vida, pero si se dan cuenta, esto ya lo hablaban filósofos casi a finales del siglo pasado, o incluso los 3 papas que yo he conocido, Juan Pablo II, Benedicto y el Papa Francisco. Lo habrán oído ustedes más veces cuando hablan de la cultura de la muerte, ¿no? ¿Qué es la cultura de la muerte? Pues justo esto, esa fijación que tienen la sociedad moderna o las sociedades industrializadas de legislar sobre el final de la vida y sobre el principio de la vida, ¿no? Que es donde más dilemas de corte ético o bioético o moral ha habido, al principio y al final de la vida. Entonces, legislan para resolver un conflicto social o un conflicto ético. No se paran a eso. Nosotros ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Pedagogía de vida, obviamente. Pedagogía de vida y saber que nuestro cometido, que son los vulnerables, no hay más vulnerabilidad. Realmente no. El ser humano encuentra la manifestación tácita o tangible de su vulnerabilidad en el comienzo de la vida y en el final de la vida, ¿verdad? Y ahí quizás es donde más apremiante está nuestra respuesta evangélica, que al fin y al cabo consiste en humanizar esos sectores que a nadie le interesa. ¿No? Si se dan cuenta, algo que yo siempre he dicho mucho y que en algún ambiente ha molestado, pero es que la Iglesia, los institutos, los consagrados, los voluntarios, los laicos, nos encargamos de lo que la gente no quiere. ¿No? ¿No lo han pensado alguna vez? Esos son nuestros preferidos, ¿no? Y yo creo que así debe ser. Esos son nuestros vulnerables. Esos son los vulnerables de una sociedad individualista, narcisista, y que actualmente, por otras cuestiones estratégicas, económicas, productivas, no le interesa invertir en los perjudicados o hacerse cargo de los perjudicados, ¿verdad? No sé qué experiencia tienen. Bueno, ¿me cuentan algo o...? Ustedes sí hacen una labor, ¿no? Con las guarderías muy importante, ¿no? En el comienzo de la vida, ¿no? ¿No, madre? Solo tenemos batería de 1 año a 3. De 1 año a 3. Solo tengo experiencias en guardería, un rato de hermana que puedo aportar. Alguien que tenga, porque la guardería que ustedes tienen, ¿qué tipo de niños tienen? ¿De familias desfavorables? ¿O de las dos cosas, no? Muy bien. Bueno, era una manera de dar respuesta a la infancia, ¿no? Vale. ¿Sí? ¿Un albergue?
¿De niños abandonados? Sí, En Perú. en Perú. Vale. Aquí si lo tuvieran saben de qué se llenaría, ¿no? Lo saben, no hace falta que lo diga, ¿no? Que me están grabando. Vale. ¿Se han encontrado ustedes a veces con el conflicto del aborto en sus propias carnes? Yo cuando me he preparado este tema, porque realmente, yo le confieso, me pidió la madre que hablara también un poco del aborto. Yo no soy un especialista del aborto, sí, soy más especialista desde el punto de vista bioético al final de la vida. Pero bueno, por eso yo al prepararme este tema para vosotras, recurrí a esta gente que me mandaron este informe y yo me quedé, vamos, me quedé como, no sé cómo se habrán quedado ustedes, pero yo la noche que lo vi en mi casa, que me lo mandaron, yo creo que no pude dormir bien, porque nunca me esperé tal volumen. Yo he tenido pacientes adultas con depresiones graves por haber abortado cuando eran jóvenes. Claro, eso que ha pasado desapercibido en el informe, o porque yo he ido muy ligero, porque ya estamos cansados, realmente eso es algo muy interesante, que ocurre también en la eutanasia y que va a ocurrir, que es el moving maternal, que es a lo que te estás refiriendo, Sor Patricia, ¿no? Lo que se está refiriendo Sor Patricia es el moving, es como la sociedad, el novio, la pareja, incluso los propios padres presionan para que una chica vaya al aborto. Eso hay que regularlo. Al igual que va a pasar con la eutanasia, que pueda crear situaciones o contextos en personas mayores que se sientan un estorbo, que la pidan, porque no quiero ser un estorbo para mis hijos. ¿Me entienden? Y esto no se ha legislado sobre esto. Y se debería haber legislado. Tampoco se ayuda, es decir, a fomentar la vida. Por ejemplo, que no sé, una madre que tenga una familia, tiene un hijo, tampoco se favorece que cuide a ese niño con ayudas económicas, con ayudas institucionales, etcétera. Es decir, por ejemplo, la embajadora de Hungría, Sí. el año este año, que ha sido una conferencia, dijo que en Hungría el número de abortos había subido muchísimo y había subido muchísimo la realidad por la cantidad de ayudas económicas que desde el gobierno se estaban dando. Es decir, como que les recompensaban económicamente ese esfuerzo de Neuromundo en tema de coche, de casa, de trabajo. Claro, pero... Claro, cuidado con esto también, porque eso está envenenado. A ver si ahora lo que hace falta es que tengamos hijos por dinero. Cuidado. Eso es un envenenamiento muy peligroso que hacen los países escandinavos. Hay en Finlandia hay chicas que tienen 2 hijos porque el gobierno le da 2.000 euros por hijo al mes. Son 4.000 pavos, ¿eh? Ya viven. Al final son hijos, ¿no? Pero cuidado con eso, que tienes razón, que ocurre eso. Mira, yo creo que en España sí hay políticas de apoyo a la familia, no las suficientes, no hay la ayuda suficiente, pero sí la hay. Lo que pasa es que no hay voluntad política de informar sobre ellas. ¿Me explico? Tú vas a la administración pública y dices que quieres abortar y dicen, vale, genial, te doy fecha. Pero no te encuentras una persona delante que te diga, oye, ¿te lo has pensado bien? ¿Cuáles son los motivos? Nosotros te podemos ayudar. Tenemos centros de acogida. Los tenemos, ¿eh? Las administraciones públicas tienen centros de acogida. Aunque sean concertados con las religiosas adoratrices, por ejemplo. ¿Qué? Bueno, eso no está perseguido. Sí, bueno, porque también, claro, porque también piensa
piensa que claro, aunque a mí me parece una respuesta muy valiente, pues a mí me parece un poco imprudente, ¿no? De que tú seas pro vida y te vayas con pancartas a las clínicas abortivas, a parar allí, digamos, un poco a hacer proselitismo, utilizo esa palabra con cuidado, ante las personas que salen de allí como presión. Eso también sería moving, cuidado. Si es que yo no me refiero a eso. Yo me refiero que la administración pública, si nosotros tuviéramos una administración pública, que no hace falta que tenga derecho a la vida, que sea religiosa. Yo no quiero que la administración pública sea religiosa, pero sí que sea humana. Y la administración pública tiene que saber que un aborto no es quitarte un grano, y que un aborto deja a la persona tocada para toda la vida, en su más profundo interior. Y si tú sabes eso, que es un dato o un hecho científico de la psicología, tú tendrás que cuidar esas maneras, ¿no? Y preguntar, oye, ¿por qué te quieres abortar? ¿No? Entonces, digamos que ese es el paradigma que yo he intentado comunicar esta mañana, que es la desaparición de la sociedad como ente cuidador y el narcisismo o la incentivación del individuo. Usted como individuo haga lo que quiera, que a mí no me interesa. No, es que verá, es que tengo un hijo que tiene 8 años, 7 años, no, bueno, realmente no tiene 7, 7 años cumple en diciembre, tiene 6. Y que mi Manolito quiere ser Laura. Ah, vale, y la administración pública, venga, pues protocolo y meterse a cambio de sexo. Eso no es que no sea solamente, es que eso no es científico. Es que una persona sin haberse desarrollado hormonalmente, científicamente hablando, pues tú le estás metiendo hormonas por un tubo para cambiar lo que la genética tiene, ¿no? Entonces, ¿eso qué manifiesta? Que no nos interesa el otro, no nos interesa la sociedad. La sociedad ya no es como antes, que se planteaban, bueno, las personas transexuales o las personas que tengan conflicto en la identidad sexual, vamos a darle soporte psicológico, vamos a pasarle test muy importantes para ver cómo están, por si están un poco chalados, o por si es algo estable, o por si es una crisis personal, puntual, etcétera. Eso se hacía antes, la administración pública. No, ya no se hace. No sé si me explico. ¿Me explico? Aunque tú piensas una cosa, ahí salía en el porcentaje, lo que pasa es que lo pasa muy rápido. La mayoría de los abortos, si no todos, se producen en clínicas privadas, no en hospitales públicos. Ojo, que detrás de esto hay un interés económico también muy importante, muy potente, por los millones y millones de euros que se llevan a estas clínicas privadas. La administración pública dice, yo no quiero de esto nada. La administración pública hace igual que con los cuidados paliativos. Yo como administración pública tengo la obligación del bienestar social. ¿Bienestar social qué es? El bien común. Poner servicios de cuidados paliativos, de apoyo a la mujer. Como a mí eso no me interesa, ideológicamente lo concierto con San Juan de Dios, con la religiosa hospitalaria, con las asociaciones oncológicas, pero esto fuera de mis hospitales. Voy, le doy dinerito a esta gente y me lo hace. Esto es lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido, ¿no? Realmente. La administración pública ha dicho, porque nosotros tenemos vocación del pobre y del servicio público, pero la administración pública tiene obligación por Constitución. No es lo mismo, la obligación que la vocación. Lo nuestro es una vocación.
Pero la administración pública tiene obligación de darte a ti cuidados paliativos, por lo menos en España. Obligación legal. Y de darte apoyo a la familia. Lo quitan del medio. ¿No? Pero bueno, eso ya entramos un poco en el debate casi político, ¿no? Que nunca es muy sano entrar ahí. Pero cuidado, hay que resituarse a veces y decir, oye, nosotros somos instituciones vocacionadas, ¿no? Yo realmente, ustedes piénselo, bueno, ustedes que están muy dentro, ¿no? Pero, ¿qué pasaría en España si la Iglesia dejáramos de hacer lo que estamos haciendo? ¿Qué pasaría? ¿Dónde estaría el estado del bienestar? Ojo, que esto que estoy haciendo es un chantaje emocional y es casi pecado venial. No se debería hacer. Pero la reflexión la tenemos que hacer. ¿Qué haría nuestro Estado? ¿Qué haría nuestra ciudadanía? ¿Qué haría nuestro pueblo si todas las instituciones como ustedes, en educación, en servicios sociales y en sanidad, se quitaran del medio? Aquí se lía una guerra, ¿no? Piénselo, que están todo el día metiéndose con nosotros, ¿vale? Vale, y nosotros, claro, nosotros hemos leído aquello de que, y es real, nos dijo nuestro líder, oye, si a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir, ¿eh? No penséis que os vais a ir de rositas, ¿no? Y es cierto. Pero muchas veces a mí me gusta invitar a la reflexión. Si, ojo, vamos a ver. Si quitamos la Iglesia, ¿qué pasa aquí? A más. La crisis vocacional que tiene la Iglesia, la crisis vocacional que tenéis los institutos religiosos, fruto del contexto social que imposibilita el germen de la vocación, es un problema nacional, ¿no? Desde esa perspectiva. No es un problema solamente de ustedes como institución. Miren ustedes lo que ha pasado en Europa, con muchos conventos y muchas iglesias reconvertidos en bibliotecas y discotecas. Ustedes lo saben, ¿no? Creo, si no estoy mal informado, que en Valladolid ya se han vendido 4 conventos. Para uso de hotel con encanto. Espero que tengan un buen timbre, ¿no? En esos hoteles, en esos conventos, igual que el de aquí. No, aquí hay un buen timbre. Eso es broma. ¿No? Pero muchas veces tenemos que reflexionar sobre esto. Es decir, el problema vocacional no es un problema nuestro nada más. Es un problema social realmente. Si la sociedad fuera egoísta, más todavía, ¿no? Porque una sociedad egoísta diría, oye, no, a mí me interesa que aquí haya gente que se haga cargo de esto, porque si no los colegios concertados, las residencias concertadas, los hospitales concertados, los centros de residencia de ancianos, los centros de enfermos terminales, que lo están teniendo ustedes. Es que la administración pública no tiene ni infraestructura. ¿Quién lo va a hacer eso? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que reivindicar con humildad, con profunda humildad, pero ya decía Santa Teresa de Jesús, que en la verdad está la humildad, ¿no era así? La humildad es la verdad, y eso no es falta de humildad, pero tenemos que reivindicar nuestra presencia, tenemos que reivindicar nuestra asistencia, tenemos que reivindicar con profunda humildad nuestra labor que hacemos y anunciarla al mundo entero. Yo creo profundamente en eso y defiendo vuestra presencia en las redes sociales, porque es la manera de comunicarnos, ¿no? Mucha gente que cuestiona eso. No. Ustedes tienen que estar
en las redes sociales. Ustedes no son de este mundo o no somos de este mundo, pero somos luz del mundo y tenemos que estar con la electricidad que funciona este mundo. Y hoy en día la electricidad que funciona este mundo es Internet y las redes sociales, y tenemos que estar presentes ahí para crear contextos de valor, para crear entornos donde se posibiliten el anidamiento de la vocación, de la pregunta, de la dimensión espiritual, dar luz. Eso existe en todas las personas. Nosotros somos unos privilegiados, nosotros, porque hemos conocido a personas que se están muriendo y al morirse despiertan en todo su entorno afectivo, en todos sus familiares, como yo decía antes, y reivindicaba la corresponsabilidad del duelo, despiertan el anhelo espiritual que llevamos dentro, todo ser humano. Hasta el más inmaduro, el más egoísta, el más cruel, el más malvado, ante la vulnerabilidad, despierta su anhelo espiritual. Y tenemos que aprovechar esas oportunidades o esas grietas de la vida vulnerable, que son grietas perfectas para nuestra luz, para que nuestra luz la atraviese, si me permiten la metáfora. Entonces, yo creo que ese es nuestro apasionante camino y es lo que tenemos que trabajar. Y creo que es un paso adelante el que tenemos que dar de involucrar a nuestros laicos, a nuestros colaboradores, a las personas que están cercanas a nuestro carisma. Pero y no van a ser igual que ustedes, no van a ser personas consagradas, van a ser personas que se puedan mover por un interés, alguno estratégico, otros no. Da igual, de todo se vale el Señor, pero necesitamos compartir nuestra visión y nuestra misión, no nuestros votos, esos son nuestros, son sagrados y son un regalo para cada una de vosotros. Entonces, los laicos hay que ubicarlos en su sitio, con la misión compartida. Nunca perdamos ahí porque ha habido muchas instituciones, ya hablaremos de eso, que han tenido a lo mejor pues malas experiencias, ¿no? Muchas veces con confundir un poco. Pero no hay que tener miedo, porque tenemos una misión que pide ser gritada a gritos en un mundo vulnerable. Y creo profundamente que tanto a ustedes, como a San Juan de Dios, como a las religiosas adoratrices, se están acercando cada vez más almas perdidas o sin perder, ¿no?, pero que nos los traen nuestros santos patrones para que colaboren en esa misión compartida, ¿no? Quizá esa sea la razón de que yo esté aquí con ustedes hoy, ¿no? Madre. Bueno, ¿no se quieren ir a rezar vísperas? ¿Qué hora es? 7:15. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más. ¿Bien? Vale. Para que hoy duerman muy tranquilas, porque si no van a estar muy inquietas, mañana vamos a tratar el tema de la eutanasia, ¿vale? De la limitación del esfuerzo terapéutico, de la sedación paliativa, de todos los aspectos que hay en la bioética, que se llama bioética al final de la vida, que es un tema que a mí me apasiona mucho y me gusta muchísimo, ¿vale? Si quieren, mañana me lo dirán. La ley que salió del año pasado la traigo ahí comentada, es muy aburrido, pero la podemos comentar. Solamente decirle una cosa que llama poderosamente la atención en la ley que hicieron el año pasado de la eutanasia. Hablan de libertad, hablan de derecho del paciente, hablan de muerte digna, hablan de compasión, hablan de una buena muerte. Y en todo el texto de la ley, que me lo he estudiado desde el principio al final, no aparece la palabra cuidar. Con eso creo que ya hemos definido la ley. No aparece la palabra cuidar en una ley de muerte digna. Creo que con eso, pero bueno, mañana si quiere profundizamos más en los fallos que pueda tener desde nuestro punto de vista bioético
la ley de eutanasia. Pues que tengan buen día, ¿de acuerdo?